nosotros en el Valle del Cauca. Gracia y paz del Señor sea sobre ustedes. Y una vez más, bienvenidos. Disfruten de este tiempo que Dios tiene para nosotros a través de la palabra. Vamos entonces a la palabra del Señor en esta mañana. Ganamos tiempo. Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 18. Tomamos los versículos 18 al 20. Repito, Evangelio según Mateo, en su capítulo 18, para tomar los versículos 18 al 20. También el libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, como texto complementario en esta mañana. Repito las citas para que los hijos de la casa complementen la transmisión ubicando las citas bíblicas allí. Evangelio según Mateo, capítulo 18, versículos 18 al 20, como texto de complemento, libro del profeta Amós, en su capítulo 3, el versículo 3. También. Gloria a Dios. Mateo capítulo 3, capítulo 18, versículo 18 al 20 dice así: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nos dice también el profeta Amós, en su capítulo 3, el versículo 3. Amós capítulo 3, versículo 3. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Honramos al Padre por su palabra. Y predico esta mañana con el título La Sinfonía de Dios. La Sinfonía de Dios. La Sinfonía de Dios. Y vamos a comenzar este tiempo de predicación de la palabra del Señor, definiendo lo que es sinfonía. ¿Qué es sinfonía? Indudablemente, sinfonía es un término musical usado principalmente en las bandas filarmónicas compuestas por muchos músicos y por ende donde intervienen muchos instrumentos. Pero este término sinfonía nos habla de la armonía musical de varios instrumentos. Sinfonía es la armonía musical de varios instrumentos. No es lo mismo poner a sonar o hacer sonar muchos instrumentos, pero cada uno por un lado en desorden, en notas diferentes. No es igual que hacer sonar muchos instrumentos, pero con una tonalidad o en notas precisas
y haciendo que el sonido de todos dé una armonía. Entonces, esta palabra sinfonía es la armonía musical de varios instrumentos, donde se toca con la misma nota, donde un sonido entra justo a tiempo, donde cada instrumento se ejecuta o se hace sonar en su momento preciso para que la música llegue al oído y sea agradable y los seres humanos podamos disfrutarla. La Biblia nos enseña, señores, que en tema de música, la música proviene de Dios. Fue Dios quien inventó, fue Dios quien trajo la habilidad musical a toda persona que no solo puede cantar, sino ejecutar un instrumento. La música estuvo en el cielo desde la eternidad y permanece en el cielo desde la eternidad hasta la eternidad. Así que en el cielo hay una perfecta armonía, no solo en la eternidad de Dios. Dios habita en perfecta unidad, en perfecta armonía, en perfecta sinfonía. Pero esta palabra sinfonía proviene del vocablo griego symphonies, symphonies, que significa lo mismo, la armonía musical de varios instrumentos. Es poner a sonar o hacer sonar varios instrumentos en una armonía perfecta que proviene de hacer que cada instrumento suene en su afinación y suene en el tiempo indicado, pues en la música se maneja el tema del tiempo. Si alguien entra fuera de tiempo, antes o después, esto daña la armonía. Bendito el nombre del Señor. Pero esta palabra también se usa, symphonus, se usa para hablar de operaciones coordinadas. Y Dios entonces nos enseña desde comienzo acerca de operar coordinados. Se necesita symphonus o sinfonía en una relación conyugal. Si uno está teniendo objetivos, metas individuales que no están de acuerdo con el cónyuge, la melodía, la puesta en práctica, los desafíos de ese matrimonio harán que la relación cada vez se ponga más tensa. Y en la relación conyugal hay desafíos externos y hay desafíos internos. Hay desafíos externos que vienen de circunstancias, de situaciones externas, y vienen a atacar y a traer desafío a la pareja. Pero también hay desafíos internos que la pareja, por desacuerdos, por no sentarse, planificar y tratar de generar armonía en la relación ellos mismos, con sus choques se generan desafíos que tendrán que aprender a sortear en Dios para poder salir adelante. Se necesita armonía para el ministerio. Ningún ministro funciona solo. No se trata de llaneros solitarios en un ministerio. Dependemos unos de otros. Escúcheme. Por eso la iglesia en la Biblia es vista como un cuerpo. Y dice el apóstol Pablo que es el mayor exponente de este tema de la iglesia como cuerpo. Pablo dice que en este cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, cada miembro está unido al otro, ligado al otro por las coyunturas que nos unen mutuamente. Por tal motivo, en el cuerpo, cuando un órgano está saludable, esto beneficia a los demás órganos.
Cuando un miembro está saludable, esto beneficia a los demás miembros. Cuando un miembro u órgano está afectado, esto también perjudica. El dolor se siente en el resto del cuerpo. Los demás órganos lo sienten. Así que en el cuerpo también hay sinfonus, también hay sinfonía, también hay armonía. Se necesita armonía en una compañía, en un negocio de 2 o 3 socios o más socios. Se necesita el sinfonus, la sinfonía, la armonía, el estar de acuerdo, el tener todos objetivos en común para sacar adelante ese proyecto empresarial. De lo contrario, no funciona. Dios lo dijo perfectamente a través del profeta Amós. En este capítulo 3 de Amós, donde tomamos la escritura en esta mañana como texto complementario, Amós capítulo 3, el versículo 3, Dios lo dijo a través del profeta Amós de la siguiente manera: andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo. Dios lo hizo a manera de pregunta. Y obviamente Dios estaba hablando a Israel como nación a través del profeta Amós. La nación debía operar en armonía para que Dios cumpliera sus promesas. Y hay personas que van detrás de promesas. Hay promesas sobre usted, promesas que tienen que ver con su familia, promesas relacionadas con su vida conyugal, promesas que Dios el Padre ha dado, están relacionadas con el futuro de sus hijos. Pero esto requiere que en el hogar haya armonía. Una de las cosas que está afectando hoy por hoy a las sociedades en esta era postmoderna, en esta sociedad postmodernista, una de las más grandes afectaciones para las familias es precisamente esta: que no hay unidad, que no hay armonía, que no hay acuerdo. Por eso las cifras para este tiempo de confinamiento por pandemia, las cifras de violencia intrafamiliar desafortunadamente se han disparado. Violencia contra la mujer, agresión por parte del cónyuge. Pero no solo el cónyuge agrede, el esposo, el varón, también agrede a la mujer. Y hay denuncias de varones por maltrato de la mujer. Se ha aumentado la violencia de los padres hacia los hijos, el maltrato, bienestar familiar todos los días en nuestras ciudades, en nuestros municipios. Atiende casos así porque se ha perdido la armonía, la unidad en casa. Entonces el desafío de Dios es a poner la melodía de Dios, la melodía del Espíritu. Esta mañana, escúcheme, es el tiempo para permitir que en tu corazón suene la armonía, la melodía de Dios en el Espíritu. Porque si en ti hay armonía, la armonía de Dios en ti se reflejará para con otros. El desafío en esta mañana es a que en tu relación conyugal permitas que suene, que funcione el sinfonus, la armonía, la sinfonía de Dios en casa. La invitación en esta mañana, hijos que me están escuchando, es para que suene en su corazón el sinfonus, la sinfonía de Dios, para que usted pueda mejorar su relación con sus padres. Igual el desafío para los padres, un liderazgo espiritual en sinfonus, que suene, que opere. Bendito el Señor, en la sinfonía de Dios. Es un liderazgo de avanzada, es un liderazgo eficaz, es un liderazgo que se sobrepone a desafíos. Si en esta mañana usted está enfrentando desafíos, adversidades, hay una respuesta en la palabra eterna de Dios, y es permitir que la melodía, la sinfonía de Dios suene en su corazón. Porque en la sinfonía, en la armonía de Dios, en el Espíritu, hay respuesta para usted y para los suyos. Bendito el nombre del Señor.
nosotros hemos tomado en esta mañana el Evangelio según Mateo. Hemos tomado el capítulo 18, los versículos 18 al 20. Este párrafo tiene un título. En el versículo 15 de Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 15. Comienza este párrafo con el título ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Entonces estas palabras del Señor Jesucristo fueron dichas dentro del contexto de perdonar para arreglar relaciones. Repito, estas palabras del Señor Jesucristo fueron dichas dentro del contexto de perdonar para arreglar relaciones. O sea que en el contexto del relato bíblico, del relato escritural, la idea es que no se funcione en desorden, sino que haya armonía, sinfonía, porque el perdón no solo es fuente de liberación. Dios mío, voy a repetir esto. El perdón es fuente de liberación. La relación con Dios, la reconciliación del hombre con Dios tiene básicamente cuatro pasos. Primero, arrepentimiento. Segundo, perdón. Tercero, transformación. Y cuarto, el cuarto paso es comunión. Pero se necesita el perdón como ingrediente esencial para la restauración, la reconciliación del hombre con Dios. Pero es igual cuando el Señor Jesucristo oró. Él enseñó en la oración que se conoce tradicionalmente como el Padre Nuestro. El Señor Jesucristo enseñó: perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señores, entonces lo que Jesús está diciendo aquí comienza porque quería enseñar a los discípulos, enseñar a quienes lo oían en su predicación y en su enseñanza acerca de cómo poder tener relaciones sanas, relaciones interpersonales sanas, cómo poder tener armonía en las relaciones, y comienza hablando del perdón. Hay personas que quieren tener buenas relaciones, pero no perdonan, no han perdonado ofensas, no han perdonado traiciones, no han perdonado agresiones, no se han perdonado a sí mismos. Dios nos enseña que Él perdona, pero yo tengo que aceptar que Dios me perdonó. Hay ocasiones y hay eventos con algunas personas que todavía se están flagelando. Escúcheme, todavía se están martirizando con situaciones, con errores, con eventos que Dios ya perdonó, porque usted le pidió perdón humillando su corazón. La Biblia dice que al corazón contrito y humillado Dios no rechaza. Y en esta mañana le ministro: acepte el perdón de Dios. Si te humillaste, si reconociste tu pecado, si reconociste tu error, el Padre eterno ya te perdonó. No te flageles más, no te tortures más, no traigas autoflagelación sobre ti por un evento que Dios ya perdonó. Es tiempo de superar. La persona con malos recuerdos, con tristezas, con angustias en su corazón, con palabras hirientes que le resuenan en los oídos, aunque han pasado muchos años después de que se las dijeron, esta persona tendrá dificultad para hacer o para establecer relaciones interpersonales armoniosas. El Espíritu de Dios en esta mañana quiere ministrar tu corazón para traer libertad en Dios, pues está escrito: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Bendito sea el Dios eterno, bendito el Padre,
Pero la Biblia, escúcheme, nos enseña que Dios habita en perfecta unidad, en perfecta armonía. Dios opera en sinfonus o en sinfonía, en sinfonía perfecta. Dios opera, Dios cohabita en perfecta sinfonía. En la creación observamos esto. En Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, donde Dios dijo: hagamos ahora al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Es evidente que Dios en la eternidad se puso de acuerdo, determinó Padre, Hijo, Espíritu Santo para la creación del hombre. Entonces Dios en la eternidad, en su eternidad perfecta, en su armonía perfecta, en la creación determinó cosas en una perfecta sinfonus, la sinfonía perfecta de Dios, la armonía del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en la creación. Pero hay otros eventos bíblicos, otros eventos escriturales que nos muestran esto. Por ejemplo, en el mismo libro de Génesis capítulo 11, los versículos 3 al 6. Génesis capítulo 11, versículos 3 al 6 nos habla de el proyecto conocido como la Torre de Babel. Este rey Nimrod, el antiguo rey Nimrod, levantó todo un imperio. Pero este Nimrod era un hombre, bendito el Señor, con un espíritu emprendedor, pero con sentimientos y motivación incorrecta. Él quería perpetuar su autoridad. Él quería extender sus dominios, pero bajo la opresión de un imperio. Era una autoridad impuesta, ajena a los propósitos de Dios. Y comenzaron este proyecto en Génesis capítulo 11, en la llanura de Sinar, que significa llanura o tierra fértil. Y allí, viendo la fertilidad de la tierra, entonces emprendieron este proyecto, una torre cuya cúspide llegara al cielo. Y comenzaron allí en unidad, en armonía, pero para un proyecto que Dios no aprobaba. Dios entonces miró, dice la escritura, Génesis capítulo 11, versículo 3 en adelante. Lo leo para bien de todos los que nos están escuchando y están siguiendo esta transmisión. Dice Génesis capítulo 11, versículo 3. Se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Hablaron de tener identidad. Hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: y aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dice: así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. No olvide que Babel, entre los significados que tiene, también tiene los significados de división o confusión. División o confusión, porque Dios tuvo que descender para confundirlos, para que el proyecto
egoísta, de exaltación humana y no de honra a Dios, fuera frustrado. Bendito el Señor. Pero escúcheme, la Biblia nos enseña que debe haber sinfonía en la oración y en la adoración. Sinfonía, armonía, unidad en la adoración y en la oración. En el Nuevo Testamento, si está tomando nota, escriba eso por favor. Escríbalo y escriba allí en esta transmisión. Vamos, dinamice esta transmisión en esta mañana, porque sé que Dios le está hablando a usted. Dios está hablando para usted en esta mañana. Sinfonía en la adoración y en la oración. Sinfonía en la adoración y en la oración. Hay un ejemplo escritural, escúcheme. Dios va a ministrar su corazón en esta mañana con esto. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículos 25 al 31. Nos habla allí de dos hombres. Hechos capítulo 16, versículos 25 al 31. Nos habla de Pablo y de su compañero de ministerio, Silas. Pablo y Silas llegaron a la antigua ciudad de Filipos, que era una ciudad principal en la antigua provincia de Macedonia. Y esta ciudad, cuando llegaron Pablo y Silas, estaba en una situación, esta región completa estaba en una situación de crisis. Habían sido años terribles, pero cuando llegó allí el evangelio del reino de Dios, y cuando Dios manifestó su gracia y su poder sobre esa tierra, vinieron cambios. La tierra necesita que se manifieste la gloria de Dios. Esa gloria de Dios solo será manifestada cuando anuncias el evangelio del reino de Dios, el mensaje de las buenas nuevas. Hijos de Dios, hijas de Dios, usted que me escucha en esta mañana, la tierra será sanada en tanto que te levantes y prediques, en tanto que te levantes y anuncies los propósitos de Dios, los designios de Dios. Es tiempo de predicar. La tierra será sana por un mensaje y por la manifestación de Dios a través de ese mensaje. Y el mensaje es el evangelio del reino de Dios, donde Dios reconcilia al hombre consigo mismo por Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Alguien escriba allí, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en Hechos capítulo 16, Pablo y Silas habían predicado. Se presentó allí una situación que los llevó a haber sido azotados y fueron apresados allí. Los metieron a la cárcel, pero estando presos allí en Filipos, en el calabozo de más adentro, dice la escritura. Este relato escritural, este texto bíblico es muy conocido por los estudiosos de la palabra del Señor. Dice allí que a medianoche Pablo y Silas, Hechos capítulo 16, versículo 25. Hechos capítulo 16, versículo 25 dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Escúcheme, allí ocurrió algo. Pablo y Silas estaban encadenados, sus pies en el cepo, sus manos con cadenas, pero su boca, su espíritu, su mente no estaba preso. Por eso podían cantar con la libertad no del cuerpo, pero sí con la libertad de Dios en su espíritu, la libertad de Dios en su mente. No sé cuántas dificultades tengas, no sé cuántos golpes has sufrido, pero sí sé que si le crees a Dios, aunque haya dificultad,
aunque estés rodeado por obstáculos, la mente no está presa, la boca no está presa, el espíritu no está preso. Puedes levantar una sinfonía, una canción que armonice con el deseo de Dios, con el propósito de Dios, y vendrán tiempos de libertad. Cadenas se van a romper, cerrojos van a ser deshechos. La mano de Dios se extiende en favor de tu casa, de tu familia, de tu ministerio, en favor de tu ciudad. Ah, bendito, bendito el nombre del Señor. Alguien escriba allí, yo lo creo. Vamos, armonice esta transmisión y escriba, yo lo creo, yo lo creo. Allí donde usted está, diga, yo lo creo, yo lo creo. Entonces mire lo que ocurre. Hubo allí una sinfonía. Primero, Pablo y Silas se pusieron de acuerdo y entonces menospreciaron el dolor. Aquí dice que ellos cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Usted se imagina, la Biblia dice, la Escritura dice que ellos estaban en el calabozo de más adentro. ¿Cuál debió ser el tono de voz para que el cántico, la canción de Pablo y Silas, desde más adentro, en el calabozo de más atrás, fuera escuchada por los demás presos? Ellos debieron levantar la voz. ¿Qué cosas te han hecho silenciar en tu adoración a Dios? ¿Cuál es la circunstancia que ha silenciado tu voz para que no alabes y honres a Dios? Amenazas, dificultades, confinamiento. El salmista dijo, Salmo capítulo 34, versículo 1, Salmos 34, 1, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Es la misma idea. Pablo y Silas no permitieron que los azotes que desgarraron sus espaldas, no permitieron que el estar en el calabozo de más adentro, no permitieron que estar custodiados por 16 soldados, haciéndose turnos de 4 soldados en cada turno, no permitieron que las circunstancias silenciaran la voz de su adoración a Dios. Es lo mismo que dice el salmista, lo bendeciré en todo tiempo, en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo, su sinfonía estará de continuo en mi boca. Escúcheme esto, porque aquí en Hechos capítulo 16 hay una riqueza revelacional. Es la palabra de Dios. Pero dice entonces que ellos cantaban himnos a Dios, orando, cantaban himnos a Dios. No solo hubo sinfonus o sinfonía al cantar, hubo sinfonus o sinfonía, armonía al orar. Su oración tenía los mismos objetivos. Oraron en unidad, oraron por los mismos propósitos. No se conoce el cántico que hacían, pero se dice que Dios responde consecuentemente con su poder ante la circunstancia. Tal vez el cántico era un cántico de liberación, que las cadenas se rompieron, y así ocurrió. Haz sinfonía en tu casa, armoniza tu voz, tu adoración, tu oración, armonízala con los tuyos y vas a ver gloria de Dios en las próximas horas, en los siguientes días, en las próximas semanas, más allá de contagios, más allá del confinamiento y sus circunstancias. Armoniza, haz sinfonía, haz unidad con los tuyos y verás a Dios operar en tu casa. Bendito, bendito el nombre del Señor, bendito el Padre. Ahora quiero que observe lo que ocurrió. Dice que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían
y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vieron tiempo de puertas abiertas. Vieron tiempo donde cadenas que ataban economías, que ataban tu salud, que ataban, bendito el Señor, tu mente a la no creatividad, que te hicieron, bendito el Señor, falto de creatividad, de capacidad de ingenio para hacer, para reinventarte. Se caen esas cadenas, se deshacen esos cerrojos, se quebrantan en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, bendito, bendito Dios, bendito Dios. Pero también se requiere, señores, sinfonía o armonía para hacer la obra de Dios. Sinfonía o armonía para hacer la obra de Dios. Amós dijo en el capítulo 3 de su libro, el versículo 3: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Nos está diciendo que el paso número 1 para proyectos que involucren a más de 2 personas, el primer paso es sinfonía, armonía, unidad de propósito, estar de acuerdo. Me llama la atención que Dios, no solo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, casi siempre envió de 2 en 2. Es más, Salomón, el rey Salomón, con sabiduría de Jehová, en el capítulo 4 del libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9, Salomón escribió el versículo que tomamos inicialmente. Lo quiero volver a leer para provecho de todos. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Salomón dijo así. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Mejores son 2 que 1. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Versículo 10 dice: ¿por qué son 2 mejores que 1? Eclesiastés capítulo 4, versículo 10. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. La Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento la armonía que debe existir. El sinfonus, la sinfonía, que en todo caso habla de armonizar por el acuerdo, estar en acuerdo. Por ejemplo, en el libro de Josué, capítulo 2, versículo 1, versículo 6 y versículo 14. Repito, Josué capítulo 2, versículo 1, versículo 6 y versículo 14 nos habla de los 2 espías. Repito, Josué envió 2 espías. Esto fue un evento estratégico. Josué fue un estratega de Dios, porque cuando Moisés estaba al frente del pueblo, en el libro de Números capítulo 13, Moisés envió 12 espías, 12, un hombre por cada tribu. Pero de esos 12 espías que Moisés mandó, realmente solo funcionaron 2. Y no estoy queriendo decir que los equipos de 12 no funcionen, pero será más difícil hacer que la melodía suene entre 12 que hacer que suene entre 2. Ese es el desafío que los pastores tenemos. Hacer que la sinfonía, la melodía en las iglesias locales
funcione entre muchos, funcione armoniosa y que deleite al Padre con lo que hacemos como iglesia, como cuerpo. Entonces Josué se dio cuenta que con los 12 espías que envió Moisés realmente funcionó solo con 2 de ellos, y él era uno de esos 2, porque solo Josué y Caleb trajeron un informe de bendición, un informe basado en la fe y no en las circunstancias. Ahora Josué, en su libro capítulo 2, el versículo 1 dice que Josué envió dos espías secretamente a inspeccionar la ciudad de Jericó, que era su siguiente meta a conquistar. Y dice Josué capítulo 2 versículo 6, nos muestra que estos 2 espías estuvieron todo el tiempo que estuvieron en Jericó espiando, escondidos. Ellos estuvieron en armonía. Hubo una sinfonía entre los 2. No hubo desacuerdos. Te está afectando en casa el tener desacuerdos, disputas. Sí, es cierto, entre los cónyuges, en una familia, en un núcleo familiar. Tiene que haber quienes piensen diferentes, sí. Y cuando queremos sinfonía, armonía, debemos ser maduros, aún para escuchar las diferencias de opinión, pero debemos llegar todos a un mismo punto de convergencia para entonces avanzar. Tal vez en casa el ambiente se te ha vuelto pesado, tenso, porque hay disputas, desacuerdos. Dios quiere hacer sonar sus sinfonos, la sinfonía de Dios en tu casa. Sinfonía al hacer la obra de Dios. En Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículo 1. Lucas capítulo 10, versículo 1, nos habla de la comisión de los 70. Nota que Jesús comenzó con 12, después llegó a tener 70 de confianza, confiables como para enviarlos. Y aunque a Jesús lo siguieron multitudes, al fin, cuando el Señor ascendió al cielo, según el testimonio de Lucas, el médico evangelista, en Hechos capítulo 2, en el aposento alto solo había 120. Bendito el Señor. Aleluya. Pero aquí Jesús está enviando a 70. Lucas capítulo 10, versículo 1. Dice, también designó el Señor a otros 70. Lucas capítulo 10, versículo 1. También designó el Señor a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 a toda ciudad y aldea donde él debía ir después. Nota esto: sinfonía al hacer la obra de Dios. Señores, no habrá avanzada en tus proyectos de familia, tus proyectos económicos o tus proyectos de ministerio si no hay armonía, si no permitimos que el sinfonus, la sinfonía de Dios, suene entre nosotros para que la gloria de Dios se manifieste. Bendito el nombre del Señor. Y con esto termino. Dicen por ahí que todo buen expositor de la palabra de Dios termina donde comenzó. Yo no soy buen expositor, pero quiero terminar donde comencé. Evangelio según Mateo, capítulo 18, versículos 18 al 20. Porque aquí aparecen afirmaciones que nos llaman la atención de manera especial.
De hecho, he escuchado personas repetir esto: si 2 o 3 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por el Padre que está en los cielos. Pero el asunto es que aquí Jesús, cuando habla de acuerdo, Mateo capítulo 18, versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Señores, estas afirmaciones se hicieron dentro del contexto de perdón, perdonar, aceptar perdón. Primero tienes que arreglar cosas con tu prójimo, con tu cónyuge, en tu casa, con los tuyos. No es posible que el cielo te oiga si no hay armonía. Ah, Dios mío, Dios mío. Mateo capítulo 18, versículo 19. Otra vez os digo. Escriba allí: Dios me está hablando a mí. Vamos, armonice esta transmisión. Ya yo voy a terminar. Dios me está hablando a mí. Yo soy el primero que lo digo. Dios me está hablando a mí. Otra vez os digo. Mateo capítulo 18, versículo 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra. Esa expresión, acuerdo en la tierra, acuerdo, es la palabra griega symphonies, que es un término musical, pero nos habla de hacer sonar en armonía. La armonía que deleita el oído de Dios es la unidad, la sincronización que viene del corazón. Por eso el profeta Amós dijo en el capítulo 3 de su libro, el versículo 2, que no pueden andar 2 juntos si no están de acuerdo. La sinfonía de Dios, la armonía del Espíritu de Dios sonará solo donde hay unidad, donde hay acuerdo. Entonces queremos abrir los cielos desde la tierra, pero en desacuerdos, en disputas, en enemistades, en pleitos. No, I don't know. No funciona así. No funciona así. Se necesita el symphonies, la unidad, la armonía para que funcione. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y vuelve y dice el versículo 20, Mateo capítulo 18, versículo 20. Ahora involucra a uno más, porque inicialmente está diciendo 2, pero en el versículo 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Symphonies es la unidad de Dios, la armonía del Espíritu manifestada entre nosotros. Esto provocará que así como oró el Señor Jesucristo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Allí donde estás, quiero orar contigo. Si usted me escucha, ore conmigo en esta mañana. Padre eterno, te damos gracias por esta palabra. Honramos hoy tu nombre. Nos has hablado del symphonies, la armonía
la melodía de Dios a través de la unidad, sonando entre nosotros, sonando en las relaciones conyugales, sonando en las relaciones interpersonales, relaciones familiares, sonando en todo aspecto de la vida humana. Necesitamos el symphonies de Dios, necesitamos la armonía de Dios que cambia ambientes, que vence circunstancias. Padre, hoy declaro en el nombre de Jesucristo que donde quiera que nos ven se produce un rompimiento de atmósferas. Todo ambiente pesado, todo ambiente tenso, toda adversidad es quitada de en medio en el nombre de Jesucristo. Y viene la paz de Dios, la armonía de Dios. Viene, Señor, un ambiente de perdón, de reconciliación, para que haya ministerios de avanzada, para que la obra de Dios avance sin obstáculos, para que haya hogares, familias en bendición, alineados con tu propósito. En el nombre de Jesucristo. Vamos, escribe allí: Dios habló conmigo, Dios habló para mí, hoy Dios habló para mí. Escríbelo: Dios hoy habló para mí. Dios habló para mí. Dios me habló a mí. Bendito el nombre del Señor, bendito el Padre. Amigos que me están viendo, amigos que me escuchan,